Esto pasó una noche tarde en casa de mi tía. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas y la casa estaba en silencio, salvo por el zumbido lejano del refrigerador. Mis hermanos, mi primo y yo estábamos en el cuarto de huéspedes charlando y riendo, cuando de repente mi tía apareció en la puerta. ¿Podrían apagar la luz del garaje, por favor?, preguntó. La petición era simple, pero algo en ella me revolvió el estómago. Tal vez era la hora, o quizás la sensación de la casa. Mi hermano mayor se desentendió de la tarea, insistiendo en que yo fuera con mi hermana menor. Salimos al pasillo donde el tenue resplandor de la cocina apenas cortaba la oscuridad. La casa se sentía más fría que antes. El aire tenía un peso extraño, como si algo invisible nos estuviera presionando. Cuando llegamos al garaje, la puerta ya estaba entreabierta. La luz aún estaba encendida, respiré hondo, la empujé completamente y entré. Nada parecía fuera de lugar, solo cajas de almacenamiento, estantes y el carro de mi tía estacionado al fondo. Alcancé el interruptor y lo apagué. Oscuridad total. Y fue entonces cuando lo vi. Una figura alta, parada justo al lado de la puerta, al alcance. No estaba ahí cuando la luz estaba encendida, pero ahora, en la negrura total, era innegable. Una forma sólida de oscuridad pura, más oscura que la oscuridad misma. No tenía detalles, solo era un vacío con forma de persona. Al principio pensé que mis ojos se estaban ajustando, tal vez mi mente me jugaba una mala pasada, tratando de ver formas donde claramente no las había. Pero no se desvaneció. No se movió. Simplemente estaba ahí, lo suficientemente cerca para tocarlo. No podía respirar. Todo mi cuerpo se paralizó por el miedo, y sentí que me estaba acechando, como si quisiera que reaccionara. Entonces, finalmente, el instinto se activó. Salí corriendo. Mi hermana venía justo detrás mientras corríamos despavoridos de vuelta a la casa, dejando la puerta del garaje abierta de par en par. De vuelta en el cuarto, mis primos y mi hermano nos miraron desconcertados. Intentamos explicarles sin aliento y temblando, pero se lo tomaron a risa. Solo le tienen miedo a la oscuridad. Pero no era la oscuridad lo que me aterrorizaba. Era lo que estaba parado dentro de ella. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Nos quedamos despiertos, mirando fijamente la puerta del dormitorio, esperando que algo pasara. Pero nada pasó. Me alegro de que mi tía se mudara de esa casa. Nunca nos creyeron. Pero honestamente, no los culpo. Si alguien me hubiera contado lo que vimos esa noche, yo tampoco lo habría creído. Cuando tenía como 10 años, me quedé a dormir en casa de mis abuelos. Era un lugar pequeño y acogedor que siempre olía a libros viejos y pan recién hecho. Había pasado tantas noches ahí, pero esa fue diferente. No sé por qué me desperté. Quizás fue una de esas veces en que el cuerpo siente algo antes que la mente lo registre. Me quedé ahí en quietud, mirando fijamente al techo, intentando obligarme a volver a dormir, hasta que lo oí. Un ruido como de rasguños que venía de la parte de atrás de la casa, cerca de la ventana. Al principio, pensé que quizás eran solo ramas de árboles rozando el vidrio. Pero no tenía sentido. Había un porche en la parte de atrás. Nada podía alcanzar la ventana. Me incorporé un poco, aguzando el oído, el corazón latiendo un poco más fuerte, y los rasguidos pararon. Contuve la respiración, esperando que eso fuera todo, deseando poder descartar todo y darme la vuelta para volver a dormir. Pero entonces empezaron los pasos. Al principio eran débiles, unos golpes suaves y deliberados que resonaban en el suelo, viniendo del sótano, de todos los lugares posibles. Me quedé helado. ¿Se habría metido alguien? Quizás esos rasguidos tenían algo que ver con eso. Pero algo no se sentía bien. No me moví, no llamé a mis abuelos. Simplemente escuché. Los pasos se detuvieron, y una ola de alivio me invadió, pero no duró mucho. Unos minutos después, los escuché de nuevo,
solo que esta vez estaban arriba, en el segundo piso. Ahora el pánico empezó a invadirme. Mis abuelos estaban durmiendo al final del pasillo, completamente dormidos y ajenos a todo. ¿Y yo? Yo estaba tirado ahí paralizado, escuchando algo moverse por la casa que no debería estar allí. Los pasos se detuvieron de nuevo. Por un momento, el silencio fue tan pesado que pensé que quizás me lo había imaginado todo. Pero entonces empezó de nuevo. Solo que ahora, parecían venir directamente hacia donde yo estaba. La sangre se heló en mis venas. Los pasos eran lentos y deliberados. No podía ver nada, pero podía sentirlo. Algo se acercaba. Seguía diciéndome que era hora de gritar, o correr, o simplemente moverme, pero no podía. Estaba congelado en mi sitio, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente a la puerta, esperando ver qué era lo que venía por mí. Pero no había nada. Ni sombras, ni figuras, solo pasos. Me tapé la cabeza con la manta, apretando los ojos con fuerza. Si yo no podía verlo, quizás él no podría verme a mí. Me dije que simplemente me durmiera. Que solo durmiera y todo habría terminado. Pero el sueño no llegaba. Y entonces la cadena cascabeleó. El corazón se me detuvo. Los vecinos tenían un perro que soltaban por la noche, y a veces podía oírlo corriendo por el patio con sus cadenas cascabeleando mientras se movía. Pero este sonido no estaba en el jardín del vecino. Estaba justo a mi lado. El sonido era tan cercano, como si una cadena colgase en el aire, justo al lado de mi oreja. Contuve el aliento. No me moví. No podía. Me quedé escondido bajo las sábanas, apretándolas con tanta fuerza que me dolían los nudillos. El sonido de la cadena era increíblemente cercano. Podía sentir el metal frío casi rozando mi piel, y sin embargo no había nadie ahí. No sé cuánto tiempo me quedé así, demasiado asustado para moverme, demasiado aterrorizado incluso para respirar. Debí estar ahí abajo horas. Y de alguna manera, a través del miedo, logré forzarme a dormir. Ya fuera eso o el puro agotamiento, ¿qué más daba? Cuando me desperté por la mañana, la luz del sol entraba a raudales por la ventana como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que no había sido un sueño. Unos días después, se lo conté a mi mamá, esperando que se lo tomara a risa y me dijera que me lo estaba inventando. Pero la mirada en sus ojos decía lo contrario. Reconocimiento. Verán, ella se crió en esa casa, y resulta que cosas parecidas le habían pasado cuando era más joven. Nunca volví a quedarme a dormir en casa de mis abuelos después de eso, y, sinceramente, prefiero no saber qué era lo que andaba caminando por ahí esa noche. Mi mejor amigo se quitó la vida. No me enteré hasta 5 días después. 5 días enteros. Pero el día antes de que me dijeran, estaba sentada en la sala con mi esposo, y de reojo, vi algo. Le dije a mi esposo que no se moviera, que solo mirara hacia la pared. Había una sombra. Un hombre ni muy alto, ni muy bajo, ni gordo, ni flaco, simplemente parado ahí, observando. Mi esposo, que rara vez cree en estas cosas, estuvo de acuerdo. No era ominoso, pero sí inquietante. Nos levantamos después y nos paramos en el lugar donde había estado la sombra y el piso parecía vibrar. Eso fue todo. Al día siguiente me enteré del fallecimiento de mi amigo, y me convencí de que había sido él quien nos había visitado. Pero también esa noche, después de enterarme, estaba llorando, sollozando, enojada y molesta, y hablándole a mi amigo, diciéndole, ¿por qué no me llamaste? ¿No era una buena amiga? ¿Cómo pudiste pensar que no tenías ninguno? No era nada para ti. Lo sé, eso fue estúpido. Su muerte no se trataba de mí, etc. Pero si has perdido a un amigo cercano o familiar por suicidio, es difícil mantener la cordura. En fin, me desperté a la mañana siguiente pero me quedé en cama, triste, deprimida, y tomé mi teléfono como hago automáticamente,
revisé mis correos electrónicos, y había un correo electrónico de Waffer con la foto de una pintura. ¿Título de la pintura? El fantasma más devoto. Pensé que recibiría más señales de él por el resto de mi vida o incluso solo por un tiempo, pero eso fue todo. No sé qué está pasando allá en el más allá, pero sentí entonces que había al menos una especie de cortina entre la vida y el más allá, aunque fuera por un corto tiempo de todos modos. Cuando tenía como 11 años, me encantaba el horror, las cosas espeluznantes y raras. En aquel entonces, también era muy religioso y creía en Dios y los ángeles, pero desde entonces me he vuelto más escéptico. Sin embargo, hay 3 encuentros extraños de mi infancia que nunca he podido explicar. Uno visual, uno auditivo y uno físico. Una noche, mis padres salieron a una fiesta, dejándome solo con mi hermano pequeño. Estábamos en la sala viendo televisión cuando, de la nada, vi una figura blanca, sin rostro ni cuerpo, flotando desde la cocina hacia el sótano. No tenía rasgos definidos, solo esta forma pálida y fantasmal. Lo más raro, no estaba tan aterrorizado como pensé que estaría si alguna vez viera un fantasma. Simplemente me congelé completamente en shock, viéndola desaparecer. El encuentro auditivo ocurrió a las 3 de la mañana, y todavía estaba despierto cuando de repente escuché a una mujer de mediana edad llorando afuera de mi ventana. Ahora, aquí está el punto, esto no era en un edificio de apartamentos donde alguien podría estar parado afuera. Crecí en Islandia y la casa de mi infancia está en un área que pudo haber sido terrenos vikingos. El sonido era claro, como si estuviera justo afuera, pero cuando miré por la ventana, no había nada. Ni huellas en la nieve. No había viento llevando el sonido, solo silencio. Otra vez, alrededor de las 3 de la mañana, me desperté con 3 golpes distintos que venían del escritorio debajo de mi cama. Tenía una litera con un escritorio debajo, así que lo que sea que golpeó venía directamente de debajo de mí mientras yacía allí congelado de miedo. De repente, toda mi cama comenzó a temblar. Estaba aterrorizado y luego me desmayé. No recuerdo haberme dormido o haberme calmado, fue solo terror y luego oscuridad. Estas experiencias todavía me persiguen y me encantaría saber qué piensan ustedes, parálisis del sueño, una alucinación hipnagógica o algo más. ¿Alguien tiene experiencias similares que quiera compartir? Soy todo oídos. Soy una mujer de 28 años viviendo en Finlandia con mi esposo, 10 años mayor que yo, en la casa independiente de mis padres, enclavada en la zona rural finlandesa, rodeada de vastos campos y densos bosques. Mi hermano menor también vive con nosotros. Últimamente, sin embargo, cosas extrañas han comenzado a suceder. Objetos que desaparecen y luego, misteriosamente, reaparecen en el mismo lugar, horas o incluso minutos después. Al principio, comenzó con las pequeñas cosas cotidianas. Ligas para el cabello, llaves, lo de siempre. Pero un incidente a principios del verano realmente destaca. Era tarde en la noche, alrededor de la 1 de la madrugada, y como soy una persona nocturna, estaba en la cama viendo YouTube para pasar el rato. Estaba cómoda relajándome cuando, de repente, escuché que el televisor en la sala se encendía a todo volumen. El sonido era ensordecedor. Estaba segura de que despertaría a toda la casa. Salté de la cama en pánico, pensando que tal vez uno de nuestros gatos había pisado el control remoto, ya que esto ha sucedido más de una vez. Tomé mi teléfono y revisé la hora. 1:30, todos los demás deberían estar dormidos, pero aún podía escuchar la televisión claramente. Mientras caminaba por el pasillo, el sonido se hizo más fuerte, y cuando llegué a la sala, mi mamá estaba roncando plácidamente en el sofá, completamente inconsciente. Ella tiene el sueño muy pesado y no pude evitar preguntarme cómo no la había despertado el ruido. Encendí las luces y miré alrededor de la habitación. El televisor estaba transmitiendo un comercial ridículo a todo volumen y no había forma de bajarlo sin encontrar el control remoto. Comencé a revisar cada superficie, mesas, sillas,
debajo del sofá, entre los cojines, en todas partes, pero simplemente no aparecía por ningún lado. Pasé lo que se sintió como una eternidad, al menos 5 minutos, buscando, mientras la televisión transmitía anuncios más fuerte de lo que podía soportar. Nuestro televisor no tiene botones físicos para encenderlo o controlar el volumen, y el cable de alimentación estaba oculto detrás de un estante pesado, así que estaba atrapada. Frustrada y un poco avergonzada por el ruido, finalmente decidí despertar a mi mamá. La sacudí suavemente para despertarla y le pregunté dónde había visto el control remoto por última vez. Todavía medio dormida, me dijo con voz pastosa que mi papá lo había dejado en el respaldo del sofá. Ahora bien, el sofá tiene forma de L, con reposabrazos y respaldos robustos que crean pequeños huecos entre los cojines, por lo que parecía extraño que desapareciera. Pero comenzamos a buscar de todos modos. Ambas empezamos a revisar entre los cojines, moviendo mantas y volteando almohadas. Mi mamá incluso levantó la funda del sofá, pensando que se había deslizado debajo. Y fue entonces cuando sucedió algo extraño. Una de nuestras gatas, una cosa blanca y esponjosa con una vena traviesa, saltó al respaldo del sofá. Caminó unos pasos hacia adelante, cuando de la nada el control remoto apareció justo en el borde del respaldo, exactamente donde mi mamá había dicho que lo había dejado por última vez. Lo vi suceder con mis propios ojos. El control remoto no apareció de debajo de los cojines ni cayó de alguna grieta oculta. Fue como si se materializara frente a mí. En ese momento, me quedé paralizada. No sabía qué pensar. Normalmente, cuando las cosas desaparecen y reaparecen, es sutil. Uno aparta la vista por un momento y desaparece. O lo encuentras en un lugar improbable después de volver sobre tus pasos. Pero esto era diferente. No lo había pasado por alto. Había revisado ese mismo lugar antes de que la gata saltara. Era como si no hubiera estado allí y de repente simplemente apareciera. Mi mamá, por supuesto, lo descartó como si simplemente no lo hubiéramos notado antes. Ella es bastante lógica, medio dormida, no le dio mucha importancia. Pero esa explicación no me convenció. Si hubiera sido solo yo, tal vez me lo habría creído. Pero ambas estábamos en la habitación, buscando lo mismo. Y no era como si lo estuviera imaginando. Estaba completamente despierta, y el ruido del televisor era suficiente para mantenerme alerta. Y sé que suena loco, y he estado tratando de encontrar una explicación racional. No consumo drogas, la casa no tiene fugas de gas ni monóxido de carbono. Hicimos revisar el lugar y no ha surgido nada inusual. Pero de vez en cuando, algo más desaparece. Y cuando estoy a punto de rendirme, a menudo vuelve a aparecer en los lugares más inesperados. Algo extraño está sucediendo. Y no puedo sacudirme la sensación de que hay algo más que una simple confusión o extravío de cosas. Se siente raro. Como si estuviéramos atrapados en algún tipo de bucle o fallo. Empiezo a preguntarme si no es la casa la que está mal, sino la realidad misma. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.